Lo primero en lo que debería fijarse es en qué tipo de rendimientos tiene durante el año, para saber después en qué país es más beneficioso establecerse. ¿Cuándo considera la agencia tributaria española que tú eres un residente fiscal en el exterior? ¿A partir de qué momento lo considera? Ventajas, la más grande es la no tributación de las ganancias del juego online. ¿Es verdad que Hacienda puede llegar a tener permiso para rastrear la señal del móvil de una persona para ver dónde ha estado efectivamente moviéndose o residiendo? En Dubái han empezado a cambiar la normativa fiscal allí. Voy a montar una empresa en Estados Unidos. ¿Es necesario que yo sea residente fiscal en ese estado de Estados Unidos? ¿En España hay algún lugar en el que se conceda algún privilegio fiscal por mudarse dentro de España? El problema viene cuando tú tienes esa empresa situada fuera y dejas todos esos ingresos de facturación fuera, que Hacienda va a decir quiero lo mío. Una persona que quiera montar una empresa en España, ya fuera del marco de las residencias fiscales en el exterior, ¿tiene algún incentivo fiscal a la hora de constituir una empresa nueva? Las patrimoniales y la holding ahora parece que no se habla de otra cosa. La generosidad de Hacienda es hasta donde llega. El problema es que vamos a peor. Vamos a peor, claro. Sí, sí. Eh, ¿Por qué dices que vamos a peor? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio de Networking 365 que esperemos que sea de vuestro agrado. Hoy tenemos a un invitado con nosotros para hablar de un tema que seguro os interesa mucho, y es el tema de la residencia fiscal y todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, tanto en nuestro país como fuera de él. Entonces, el invitado, algunos de vosotros ya le conocéis, es Daniel Palacios. Y bueno, pues le agradecemos mucho que se haya prestado para estar con nosotros, porque lo que él nos pueda decir seguro que os va a servir para lo que vosotros pues buscáis y queréis. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo a colaborar aquí con vosotros y un placer hablar de este tema tan interesante que son las residencias fiscales. Bueno, para los que no lo sepáis, Daniel, aparte de prestarse a hacer este espacio, pues ofrece un servicio para las personas que queráis, o que necesitéis, pues asesoramiento en este sentido desde nuestro despacho, desde Temprano López de Sebastián. Bueno, Daniel, hay últimamente una barbaridad de contenido de este tipo en Internet, en las redes. Hay una proliferación de gurús, fiscalistas bueno, que dan soluciones pues aparentemente simples bueno, pues a los problemas con los que se encuentran las personas que se dan cuenta, una vez que ya tienen cierto nivel de ingresos, de que igual tienen que planificar su fiscalidad. Y en concreto hay pues una proliferación bastante grande de gente bueno, pues que propone simplemente pues mudar la residencia fiscal. Pero tú cuéntanos, ¿tú qué le dirías a alguien que quisiese plantearse mudar su residencia fiscal a otro país? ¿En qué tendría que fijarse primero? Pues hombre, lo primero en lo que debería fijarse es en qué tipo de rendimientos tiene durante el año, para saber después en qué país es más beneficioso establecerse, porque no es lo mismo la tributación según el tipo de ganancia en cada país. Entonces tienes que saber primero qué tipo de rendimientos son los que obtienes y cómo tributan en cada uno de los países a los que tú estuvieses dispuesto a mudarte. Porque si no, te puedes plantar en otro país y resulta que al final terminas pagando más que en España. Claro, claro. Claro, claro, porque evidentemente, aunque sea algo bastante simple, que yo sí pueda conocer a lo mejor, pero la gente tiene que saber que los regímenes fiscales en cada país son completamente distintos. Ujú.
Quizá en la Unión Europea, en el ámbito de la Unión Europea, se parecen más los regímenes fiscales. Están un poco más armonizados en el sentido de que suelen ser bastante parecidos, sobre todo con lo que serían las ganancias normales, que vendrían pues ser rendimientos del trabajo, dividendos, intereses. Ese tipo de rendimientos sí que suele estar bastante unificado, porque sobre todo después hay convenios de doble imposición con esos países. Y en ese convenio de doble imposición se llega a un acuerdo en el cual se establece qué tipos de rendimientos se pueden tributar en cada uno de los países para evitar esa doble imposición. Ok. Y bueno, entrando al grano, porque la gente seguramente quiera saber ejemplos y no andarse en el plano teórico, ¿no? Em, a ver, si yo fuese una persona que tuviese Ujú. una empresa que se dedica, pues, una empresa de estadística o que presta servicios de asesoría informática, por ejemplo, ¿tú qué recomendación me harías? Yo me puedo ir a cualquier parte del mundo. ¿Hay algún sitio en concreto que tú puedas decir, bueno, pues igual puedes tener clientes en este sitio, en este país y eh, sería interesante que te establecieses aquí? ¿Qué podrías decirle a la gente? A ver, nosotros tenemos distintos clientes situados fuera, en el extranjero, y hay uno de ellos que está precisamente en Chipre, porque el impuesto de sociedades es muy bajo y después encima, si logras hacer que tu servicio, en este caso, se considerase en ese país como lo que llaman un patent box, que es básicamente una especie de propiedad intelectual en el cual tú después ese manejo de información es un know-how que prestas a otros servicios, tributa mm, solamente al 2,5%. Y después, aparte, los dividendos también tributan a un 2, un 2,5% y solamente los primeros 300.000, el resto exentos. Entonces, si tú vas a tener ese tipo de servicios de propiedad intelectual o de manejo de información, pues seguramente si te quieres establecer en Chipre, mm, te podría convenir. Pero, ¿y tú sabes qué tal se vive en Chipre? Hombre, pues dicen que si no estás en una de las zonas así más calientes que hay en esa isla, si estás situado en una zona costera y demás, pues al final son unas vacaciones muy agradables. Claro, porque allí es un país que está, bueno, que está dividida por la mitad, la isla. Mm. Claro, el Chipre del que hablamos es la zona griega, es la zona griega. Pero claro, ahí hay una frontera un poco conflictiva, claro, evidentemente, claro. Em, vamos a pasar a un aspecto un poco más general para que a la gente le quede claro. ¿Cuándo considera la agencia tributaria española que tú eres un residente fiscal en el exterior? ¿A partir de qué momento lo considera? O sea, yo cojo, me voy, me compro un billete de avión y me voy. Adiós. Y Hombre, a ver, a partir de ese momento, ¿a partir de cuándo se considera que soy residente fiscal en el exterior? la normativa lo primero que establece es por la duración en la cual tú ya estás viviendo en ese país extranjero y tiene que superar un periodo mínimo de 183 días. Ahora bien, hay distintos casos en los que esos 183 días pues podrían no ser suficientes, como en el caso de, pues, de que hayas estado allí días esporádicos y después hayas vuelto a tu país de origen, ¿no? Donde eres residente fiscal. Ahí se podría entender que, aunque superases esos 183 días, no serías residente fiscal allí. Y después hay otro punto de vista que tiene Hacienda, que es tu unidad familiar y tu unidad activa. Es decir, que si tú dices que te has ido, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más práctico o más recurrente ahora en la actualidad, te vas a Portugal. ¿M? Y después tú sigues viviendo aquí en España y tienes todas tus cuotas aquí de, pues yo qué sé, del seguro del vehículo aquí en España. Tienes todavía tu vivienda aquí en España. Todas tus cuentas de gimnasio, Bancarias o, bueno. electricidad, y lo tienes aquí en España y sigues haciendo consumo aquí en España, por mucho que tú digas que vives en Portugal, Hacienda te va a decir que no. De hecho, más o menos eso fue algo lo que le pasó en su momento a Arantxa Sánchez Vicario, que imagino que recordarás que ella decía que vivía en Andorra y al final por el consumo del suministro eléctrico, Hacienda estableció que ella había estado viviendo aquí en España más de 183 días y que por lo tanto era residente en España. Ujú. Entonces, no siempre el mero hecho de decir he vivido allí 183 días o más
es sinónimo de garantía de que se te vaya a considerar residente fiscal allí. Claro, o sea que la famosa cifra de 183 días es un requisito, entre otros Es el, más. el primer requisito. Es el primer Mm. requisito. Claro, y entonces pues no se trata simplemente de que uno se líe la manta a la cabeza y se vaya a otro país, sino que tiene que planificarlo de algún modo Ujú. con tiempo, entiendo. Efectivamente. Claro, claro, claro. Porque hay que buscar allí, pues, dónde te vas a establecer, después iniciar los trámites también para una vez que te establezcas allí, obtener tu documentación de residente fiscal en el país al que vas y aparte hacer la correspondiente comunicación a Hacienda mediante el modelo 030, porque si no, lo que puede pasar es que cuando llega a final de año te empiecen a llegar comunicaciones de Hacienda diciendo que por qué no has presentado la renta y empiezan los problemas. Ujú. Claro, yo me pongo en la piel de una persona, un cliente que quiere mudar su residencia fiscal y bueno, pues lo planifica todo, quiere montar una empresa en otro país, Ujú. porque claro, los titulares o administradores o representantes legales de esa empresa, dependiendo de los países en los que uno establezca esa empresa, se les exigen diferentes requisitos, entiendo, en cuanto a su permiso en cuanto a su residencia, quiere decirse. Por ejemplo, si yo decido que voy a montar una empresa en Estados Unidos, en Ujú. algún estado de Estados Unidos, y bueno, pues una LLC o de otro tipo, y bueno, pues me voy allí, establezco una empresa allí. ¿Es necesario que yo sea residente fiscal en ese estado de Estados Unidos? Obligatorio como tal, no. Para que tu empresa pueda funcionar en ese país extranjero, no. Ahora bien, lo que habría que ver es si esa empresa que tú has constituido en el extranjero, si va a prestar y tú siendo residente fiscal en España, si esa empresa va a facturar a distintos clientes en distintos países o únicamente va a facturar a clientes españoles. Porque al final Hacienda lo que dice es, si tú eres residente español y facturas a clientes españoles, tú has constituido esa empresa fuera de España con el único objetivo de evadir impuestos. Y Claro. entonces te va a liquidar aquí como si ves lo que denominan una simulación. Porque ese es otro de los siguientes requisitos en el caso de que uno quiera constituir una empresa en otro lugar, eh, que evidentemente no puede prestar servicios al país de origen de la persona, únicamente a clientes del país de origen de la persona Ujú. que establece, de la persona que es el representante legal o el administrador de esa empresa, claro. Claro. Porque A ver, entonces, también es cierto que hay como una pequeña excepción dentro de, por ejemplo, si tú constituyes una empresa en Estados Unidos, una LLC, que ahora pues se está hablando mucho de eso, sí que es cierto que tú al final de tu ejercicio fiscal, te vas a atribuir el rendimiento neto de esa empresa en tu declaración de la renta como un rendimiento neto. Ahí no habría problema. El problema viene cuando tú tienes esa empresa situada fuera y dejas todos esos ingresos de facturación fuera, ujú, que Hacienda va a decir quiero lo mío. claro, 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 evidentemente, claro. ¿Y qué requisitos de prueba tú consideras que son los más usuales que va a solicitar Hacienda en el caso de que una persona se mude a otro país y bueno, Hacienda le pregunte si realmente está viviendo en ese otro país? ¿Qué va a requerir Hacienda? Lo primero es un certificado fiscal de que tú eres residente allí, con lo cual pues tienes que ir a la agencia tributaria o al ayuntamiento de allí del país al que vayas a vivir para obtener tu certificado de que vives allí. Después, lo más probable es que te pida algún documento de contrato de alquiler o de compraventa de inmuebles para establecer dónde estás viviendo en ese país. Y después se puede aportar como documentación complementaria a esa solicitud pues distintos gastos como pueden ser los suministros eléctricos, de agua, donde se vea pues que efectivamente hay un gasto, ya sea diario, mensual, de suministros en esa vivienda y así demuestres que tú estás viviendo allí. O sea, uno estaría obligado a enviar toda la documentación de ese país extranjero que acredite ante la Hacienda española que uno realmente es residente en el Ujú. exterior. Estaría obligado a presentarlo, ¿no?
Sí, Sí, sí. de acuerdo. ¿Te has encontrado con algún tipo de error o errores típicos de gente que pues alega que se ha mudado al exterior y luego no, que luego no sea capaz de acreditar, por ejemplo, que es así? Pues, hombre, uno de los errores más comunes es que, pues, al final dicen: "No, me alquilo un inmueble aquí". Claro, yo vivo a X kilómetros de la frontera de España y, pues, digo que he alquilado un inmueble allí en Portugal, que es donde vivo, y como te decía antes, resulta que no hay suministros. Sí, me suena. ¿Hay algún caso reciente que está en los medios que me suena que ha pasado eso, no? Bueno, parece ser que hay alguien que ha vivido en una casa muy lujosa Sí, diciendo que vivía por aquí cerca, en sí. Portugal. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, es que me sonaba. Y por ejemplo, si yo me marcho a un país, a una jurisdicción que no tiene comunicación con Hacienda, una jurisdicción no cooperativa, para que Hacienda no pida papeles o no se los facilite, la administración de ese país, ¿qué puede pasar en ese caso? Pues hombre, si está considerado como un paraíso fiscal, te expones a que España te aplique como una pena en el cual te obligue a tributar como, pues, si tú siguieses siendo residente fiscal aquí en España durante 5 años. Y después, aparte, habría que ver el patrimonio que tú tienes, porque si tú te quieres ir fuera de España y tu patrimonio, es superior al 1.000.000 de euros, o tienes, bueno, el 1.000.000 de euros, la participación en una gran empresa en la cual la suma de las participaciones que tú tengas supere el 1.000.000 de euros. O bien que el resto de activos financieros y demás también superasen esa cantidad. De hecho, están pensando en incluir también dentro de esos activos financieros lo que las criptomonedas. Entonces, pues bueno, habría que estar ahí al tanto porque te pueden aplicar como un exit tax, que sería pues un impuesto de salida, que es de decir, bueno, yo te vas fuera, pero págame antes y... O sea, que eso de irse a un país que no tenga obligaciones de información con Hacienda pensando que así me voy a librar, no parece mm, que salga siempre bien. Igual. por eso es importante planificarlo, porque al final, si lo haces de un año para otro, pues seguramente tengas un problema. Si lo planificas de cara a un largo plazo, puedes hacer de tal forma que el grueso de los rendimientos que obtengas solamente los obtengas una vez que ya eres residente fiscal, a todos los efectos en ese otro país. Y hay una cosa que siempre tenía esta duda sobre, bueno, pues el criterio básico de residir más de 183 días en otro país. ¿Hacienda lo aplica de enero a diciembre o lo aplica a cualquier periodo de tiempo de un año? Lo Cómo lo aplica, hace? lo establece Lo durante el aplica como año. mejor le convenga, ¿no? A ver, ellos van a tratar de que si está muy justo, pues siempre barrer para casa y decir que no, que tú eres residente con fecha posterior, con lo cual pues te obliguen a tributar aquí. Pero normalmente la fecha del contrato de alquiler o de la adquisición del inmueble con su puesta a disposición es lo que se suele utilizar para poder demostrar cuándo empiezas tú a vivir en ese otro país para que empiece a computar ese plazo de 183 días, pero no es que lo tengas que hacer el 1 de enero o una fecha en concreto. Ujú. Y uno puede ausentarse del país donde pretende establecer su residencia fiscal, perdón. Uno puede ausentarse durante periodos relativamente largos de tiempo. Quiero decir, si yo me hubiese mudado pues a Estonia, puedo venirme 2 meses a España o 3. Si después eres capaz de justificar que ha sido por un tema ocasional, pongamos que tú te has ido a vivir a Estonia, tienes todo tu patrimonio allí, no tienes familiar aquí, familia, me refiero hijos y mujer aquí en España que sigan viviendo aquí en España y tú allí pues has sido un mes o 2 meses, no va a haber ningún problema. Ok, ok, de acuerdo. Mm, em, Entiendo que no hace falta ser propietario de ningún inmueble ni nada que se le parezca para alegar Mm, residencia fiscal en el exterior, ¿verdad? Al final, no es que tengas que ser propietario de ese inmueble, pero sí que es cierto que si no eres propietario de un inmueble, tienes que tener un alquiler.
porque al final en algún sitio tienes que vivir, no te vas a ir a Portugal con una caseta de campaña y la vas a tirar allí. Entonces, pues vas a necesitar, si no es la propiedad de un inmueble, el alquiler de un inmueble. O Y obtener alguien que viva allí y que te acoja en su casa. Y claro, que igual que esa era la aquí, siguiente, es lo que te claro, iba a preguntar, pues ahora, mira, me he justamente. adelantado. Igual que aquí en España, pues tú puedes no ser propietario de alquiler, pero sí que es cierto que en el padrón, pues Tiene tendrás que que estar escrito, informar claro. para que se registre que tú vives allí. Ok, de acuerdo. Em, claro, entonces, por lo que veo, los nexos que uno conserve con el país de origen, el país del que uno se marcha, es algo bastante importante. Quiero decir, o sea, al final se presume que una persona pues, va a mudar su núcleo vital completamente a otro lugar, Ujú. claro. De forma que, como has mencionado al principio, si hay demasiados vínculos que le sigan uniendo uno con España, pues Hacienda puede considerar que uno sigue residiendo aquí de alguna manera. Mm, pero, por ejemplo, yo podría seguir siendo administrador de un negocio en España y residir en el extranjero Sí. y seguiría considerándoseme residente fiscal en el exterior, ¿verdad? Aunque Ujú. yo siguiera teniendo aquí un negocio. Habría que ver la obligación de información que tuviese ese país a la hora de informar sobre la propiedad de esas participaciones de esa sociedad en el extranjero. Aquí en España, pues hay bastantes modelos de información, como podría ser el de uno y el de dos, o el de operaciones vinculadas, que después también hay que informar el detalle de si es extranjero o no extranjero la empresa o la persona con la que se tienen esas operaciones vinculadas. Entonces, pues hay que ver si en ese país hay obligación de información de esa propiedad Mm. en el otro país. Y otra cosa, ¿es bueno guardar eh, pruebas de la residencia fiscal en el país al que me voy a mudar? Como por ejemplo tickets, facturas, no sé, acreditaciones de que he ido a visitar al médico o cosas así. Yo sé, por ejemplo, que esto, a los efectos de demostrar no residencia fiscal, sino residencia efectiva en España de cara a conseguir un permiso de residencia es algo que la administración pide. Entonces me pregunto si Hacienda también lo pedirá. Por supuesto. Claro, No es que sea bueno, es que lo deberías hacer. se debería hacer. Porque si no, te enfrentas a que la Hacienda española te liquide como si fuese residente fiscal aquí sin aplicar los convenios de doble imposición. O bien, si no tienes esa documentación, eh, hablar con la Hacienda de ese país y si hay convenio de doble imposición, que ellos determinen en qué país realmente eres tú residente o no, pero mientras tanto te van a liquidar. Ujú. Claro, porque bueno, las facturas que van a nombre de uno, pues bueno, no hay ningún problema. En el caso de los tickets o cosas así, pues tienen igual valor probatorio o Ninguno. ninguno. Lo mejor, pues eso, facturas nominativas, las facturas de suministros, tarjetas sanitarias. Ujú. Y una cosa que he leído hace poco. Hacienda, ¿es verdad que Hacienda puede llegar a tener permiso para rastrear la señal del móvil de una persona para ver dónde ha estado efectivamente moviéndose o residiendo? A ver, ¿Eso es verdad o...? yo sé que lo han hecho con gente que ha cometido infracciones de tráfico. Que hubo uno que pasaba por un radar a toda velocidad con la matrícula tapada y al final imagino que un juez dio el permiso para que geolocalizasen eh, pues las señales de telefonía y vieron al final que un mismo número de teléfono pasó esos mismos días a esas mismas horas por ese radar. Y entonces al final así le cogieron. Entiendo que la Hacienda española no lo podrá hacer por voluntad propia, sino que tendrá que ser un juez el que autorice Claro, que rastreen o no. Y imagino que tampoco podrán rastrear fuera de España. es decir, bueno, efectivamente es como dices, solo un juez puede autorizar el rastreo de un teléfono móvil, de la situación de un teléfono móvil por triangulación, como, bueno, como se haga. Lo que pasa que
Hacienda, bueno, o cualquier otro organismo de la administración podría tener acceso a esos datos, aunque no pueda utilizarlos en un proceso administrativo judicial. Ujú. Entonces, no, mi duda es si Hacienda tiene acceso a ese tipo de rastreos, simplemente a efectos internos, por así decir. No sé si tú tienes alguna noticia sobre eso. Eso tendré que Me- preguntarle a algún inspector a ver y que me lo quiera contar. eh, sí, sí, es que sobre eso hay alguna fuente interna bueno, que habla de ello, de que, Ujú. bueno, que se tiene acceso a esos datos, pero no se especifica de en qué caso, los casos en los que Hacienda pues decide recurrir a ese tipo de información. Em, entonces, si yo me voy, por ejemplo, yo decido ser residente fiscal en el exterior. Entonces, bueno, ya lo tengo todo planificado, decido que me voy a ir a, no sé, a República Dominicana, como ciertos personajes que salen mucho en los informativos últimamente. Y entonces yo lo primero que tengo que hacer, llego allí y ¿qué hago? Digo a la embajada que estoy aquí, quizá lo primero, que me voy a establecer en el país, puede ser. A ver, lo primero es, como hablamos al principio, es buscar el asesoramiento antes de plantarte en el país al que te quieres ir, porque al final, Sí, una vez que yo ya he planificado absolutamente todo y tengo claro qué voy a hacer, ya te he contratado, ya sé perfectamente, lo tengo claro, lo he planificado todo, me voy a ir con toda mi familia. Entonces llego a República Dominicana y ¿qué es lo que tendría que hacer? lo primero, pues es obtener la tarjeta de residente fiscal allí. Aquí, por ejemplo, en España sería el NIE o bueno, ahora hay un NIF especial de extranjeros que te permite hacer de todo menos la compraventa de inmuebles y no te obliga a tener que ir a la comisaría para sacar todo este tipo eh, de trámites burocráticos. Y en el país en el que tú te establezcas, pues hay que ver cuáles son los requisitos que piden Para obtener la para obtener residencia. esa tarjeta. Y una vez que llegues allí, pues junto con el despacho con el que colaboremos nosotros, obtendrás te pedirán pues una serie de información para que puedas solicitar ese Ese documento permiso, de ese permiso. residente. Ujú. Ujú. Claro, enterarse de cómo funciona allí la obtención de permisos de residencia, evidentemente. Eh, vale, informo a la embajada, me inmatriculo como residente español en el exterior. Voy a un banco, quizá, sea lo siguiente, pueda ser lo siguiente, voy a Si una vas entidad a, bancaria a abrir una cuenta sería lo corriente. necesario porque también otra de las formas de justificar que tú ya vives allí y que en el país, en España en este caso, ya no tienes más vínculos, pues es la cancelación de las cuentas corrientes que tengas aquí y abrir pues unas cuentas corrientes en el país en el que residas. Entonces, Ujú. normalmente ese es el mayor de los problemas, sobre todo a la hora de justificar la actividad que vas a realizar eh, una vez Sí, estés en ese país, porque ya sabemos que no están muy bien vistas ciertas actividades, aunque sean totalmente legales y se tribute por ellas perfectamente, pero bueno. Y entonces pues hay que saber, hay que tener un pequeño know-how de dónde ir para obtener esa apertura de esa cuenta para poder claro, vivir allí. para no tener problemas a la hora de abrir una cuenta bancaria que nos Ujú. puede dejar ahí un poco colgados, ¿no? Claro, Efectivamente, pues ya después si no entraríamos con los neobancos que operen en ese país y bueno, al final pues claro, claro. tener una cuenta corriente en el país en el que está residiendo ahora sería lo normal. Claro, eso es un conocimiento. Además, es que, claro, me parece una información clave, porque uno puede creerse muy informado de todo lo que tiene que hacer para irse a residir a otro país en el exterior y quedarse un poco colgado, atascado o con problemas que pueden ser graves por el tema de la Mm. apertura de una cuenta bancaria, claro. Efectivamente. Claro, claro. Em, en este sentido, ¿te has encontrado algún caso en el que alguna persona pues, le haya pasado algo de esto, que se ha aventurado a irse a otro sitio y luego haya tenido problemas serios a la hora de o abrirse una cuenta en un banco u otro tipo de problemas? Sobre todo el problema era más logístico a la hora
de ver cómo establecer esa actividad en ese otro país, eh, y obtener, pues, para esa actividad ese número de cuenta. Y al final, pues bueno, han tenido que irse a países, en vez de ya situados fuera de la Unión Europea, pues ya dentro de la Unión Europea, en los que, en vuestro caso, pues el Ujú. juego online o el tema del asesoramiento deportivo, ya sea tipster o manejo de información, de pronósticos deportivos, pues Mm. sí esté más Sí, regulado. sí. Ujú. Em, ¿qué son las jurisdicciones no cooperativas? Es un tema sobre el que te he preguntado antes, pero ¿qué son exactamente? Se llaman así, ¿verdad? Sí, básicamente, pues son países en los cuales no hay un intercambio de información, de los datos fiscales o de los activos que tiene una persona que está establecida allí. Esos los denominamos paraísos fiscales. Entonces, el primer Pero, requisito, disculpa, sí. dentro de los paraísos fiscales habrá algunos que colaboren más que otros, aunque tengan la consideración de paraísos fiscales, o todos son Al iguales. final, tienes que, para saber si es paraíso fiscal o no, o si tiene esa consideración, porque no es totalmente transparente, es ver si con ese país hay convenio de doble imposición o no. Ujú. Si no hay convenio de doble imposición, es que no hay transparencia en la información de un país con otro. Ujú. Si hay convenio de doble imposición, sí. Ok. Se me ocurre, por ejemplo, es que te lo pregunto porque, por ejemplo, se me ocurre pues el caso pues, de algunos estados de Estados Unidos, Ujú. en los que, bueno, la verdad es que no sé si Hacienda habrá actualizado la lista de paraísos fiscales que tiene, pero creo que no son considerados paraísos fiscales todos, aunque tengan una fiscalidad favorable. Y, sin embargo, creo que no cooperan con Hacienda o no están Que, obligados a ello. a ver, no están obligados como tal, pero dentro del propio Estados Unidos es que cada estado tiene una ley eh, propia de ese estado y después una a nivel nacional. Entonces, incluso dentro de Estados Unidos hay estados que son considerados paraísos fiscales entre ellos mismos. Dentro del propio Estados Unidos. Por ejemplo, a la hora de montar las LLCs, pues si te quieres ir a Delaware, por Vale. ejemplo, pues que sepas que si vas a trabajar con otros estados, tienes que ver muy bien qué tipo de actividad y a dónde la vas a realizar, porque te puede penalizar montarla allí. Ujú, ujú. Sí, que la información a veces no nos llega completa sobre Ujú, la facilidad a la hora de montar una LLC en Estados Unidos, que es algo que es un contenido que está bastante extendido ujú. ahora, pero igual no se da información completa sobre ello, ¿no? Sí, sobre todo también porque te comentan solamente lo del establecimiento de la LLC para no pagar impuestos de sociedades, y al final hay que ver si tu actividad se puede entender, que está radicada allí, y después a ver si necesitas un centro logístico, si es servicios o de bienes. Es que Sí que hay muchos efectivamente, o detalles que sea, hay que no tener en es cuenta. No solamente es irse y constituye ya una está. empresa allí y ya está, no. Para saber si te puedes aplicar Ele- ese incentivo fiscal. Ok, ok. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Voy a ir a algún caso concreto porque sucede lo mismo. Hay mucha información que quizás incompleta en Internet. Por ejemplo, en cuanto a la protección fiscal que ofrecen los países, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Dubái y el tema del pasaporte? Que hay alguna historia que no permite obtener el pasaporte, o hay alguna historia, alguna dificultad, o Pues en Dubái, al igual que en Gibraltar ahora mismo, pues no están concediendo eh, la el residencia. pasaporte y la residencia allí, sobre todo en Gibraltar. En Dubái han empezado a cambiar la normativa fiscal allí, y aunque sí que es cierto que las grandes fortunas que obtienen unos rendimientos muy elevados allí a partir de una cierta cantidad ahora mismo ya están exentos, eh, las empresas que antes no tributaban ahora sí que empiezan a tributar. Entonces imagino que hasta que todo eso esté bien establecido, quieren limitar un poco el tema de las residencias allí para que no sea eso todo un desmadre. Ujú. Y ¿qué es lo que pasa con un caso que últimamente se oye también bastante, el caso de Paraguay? Em,
¿Hay algún problema con con los requisitos para ser residente fiscal allí? ¿Hay, que tú sepas, Pues, hay convenios de doble imposición? ¿Qué mm, puedes decirnos? ¿Qué puedes pues contarnos? la verdad es que ahora mismo sobre la información esta de Paraguay sí que es cierto que por internet he visto algunos datos, pero la verdad es que el problema que, a ver, no solamente con Paraguay, es que si hay convenios de doble imposición y no cumplen los requisitos de estar establecido en ese país, te pueden tributar los dos a la vez. Entonces, imagino que será por ahí por lo que han salido estas noticias ahora. Ujú. Sí, que habrá habido casos en los que por alguna razón de falta de reconocimiento de ciertos requisitos, sean fiscales o sean en Ujú. cuanto a la residencia, igual ha habido algún problema con algún contribuyente. Sí, porque es lo que yo también he oído. Y con Chipre sucede que hay una vía para ser reconocido como residente fiscal en Chipre con menos días Sí, de los 183 días. es un régimen muy específico, que es el comúnmente conocido como non-dom, que es como residente fiscal no domiciliado en ese país y te piden que solamente estés 60 días establecido allí. Pero ahí ya entramos después con muchos problemas, sobre todo con la Hacienda española, si no justificas que has estado 183 días allí, aunque Chipre te reconozca como residente fiscal allí por ese régimen especial de non-dom. Ujú. Eh, lo que pasa es que, aunque seas no residente fiscal allí y solamente tengas que estar un mínimo de 60 días, no puedes pasar en España más tiempo de 183 o incluso 60 días, que es el mínimo que te pide el otro país. Sí, que tienes que planificarte para ver qué haces con el tiempo sobrante, por así decir, Claro, ¿no? al final, pues estás 2 meses allí, Si es que no quieres estar más tiempo del mínimo, porque claro, igual te quieres quedar allí todo el año, claro. efectivamente. Claro, claro. Entonces, pues hay que Hay verlo, que- porque al final también, si te mueves por diferentes países, también tienes que ver cuánto tiempo pasas en cada uno de ellos, porque lo mismo, pues, dices, no, yo voy a teletrabajar desde no sé dónde, y resulta que has pasado, porque bueno, lo de los 183 días al final es si solamente has estado en 2 países. Si has estado en más países, habría que ver incluso en cuál de esos países has pasado más tiempo que en el resto, Ujú. para Claro, ver si incluso se te puede considerar residente en ese otro país. claro, claro, sí, que se complica, por así decir, porque tiene que entrar en juego pues un tercer país, una tercera jurisdicción o Efectivamente. una cuarta, vaya usted a saber, ¿no? Claro, ahí ya la cosa se complica un poco. Y el tema que nos has comentado antes, que no quería entrar en ello porque igual nos íbamos a desviar, de que España, la Hacienda española puede aplicar un impuesto de salida Ujú, en el caso de que uno tenga un cierto patrimonio, una cierta riqueza, bueno, pues para evitar para una ilusión de plusvalías o de beneficios ujú. latentes, ¿no? ¿Y esto cómo es? Esto que yo soy propietario, tengo acciones en una empresa y por valor de 3 millones de euros y decido irme. ¿Pasa algo? Me puedo ir normalmente o...? Te puedes ir, pero efectivamente, pues hay que preparar un informe en el cual pues tú presentes a Hacienda los rendimientos que has tenido durante el año para tributar por esos rendimientos antes de irte y ya después salir normal. Ok, pero hay que informar de esos rendimientos Informar y tributar por y ellos. tributar por ellos. Ujú. Pero es una acción de información especial, quiero decir, quiero decir, Sí. o basta con la comunicación ordinaria de datos de cualquier contribuyente. Quiero decir, No, no, no. no. Hay que rellenar unos modelos específicos para informar de esto y tributar por ello. Antes no es solamente presento a lo mejor el 0,30 de que me voy y ya me comunican ellos de que tengo una ganancia o tengo un patrimonio de X y que tengo que... Ok, entendido. El problema es cuando pasa al revés. Cuando te vas, no lo comunicas, ellos se dan cuenta y entonces te requieren. Porque Sí, claro, al que final, consideran que se puede haber ocultado, ¿no? Que puede mm, haber ahí habido un ánimo de ocultar rentas, ¿no? y a ver, normalmente esto suele ser más por desconocimiento de la obligación de información que... Sí, que por ningún ánimo de ocultar nada, claro. Claro, por eso es bueno que lo cuentes porque además
son cosas que no se oyen en otros podcasts o en Mm. otros contenidos de internet y claro, pues son temas además al final importantes. Claro. em, y yendo a un caso concreto, yo, por ejemplo, considero que Portugal es un país en el que ahora se puede vivir seguramente mejor que en España. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué ventajas conoces tú que existen en nuestro vecino Hombre, portugués? Nuestro... pues ventajas, la más grande es la no tributación de las ganancias del juego online. La no tributación de las ganancias Ujú. propias Sí, de del las juego propias, online. obviamente. Ujú. Si tú te dedicas a vender Pronósticos. pronósticos, eso ya es una actividad económica aparte, que eso tributa normal. Tributación normal. ¿Mm? Habrá que ver cuál es la cuota de ese tipo de ganancia de esa actividad en ese país, pero la principal ganancia es esa exención de las ganancias del juego. Además, el irte a ese país mm, te obliga a aplicar el convenio de doble imposición, pero como las ganancias del juego no se recogen en ningún tipo de ganancias en ese convenio, pues en España no tributaría antes de irte y después aparte en Portugal simplemente informarías como no residente las ganancias que has tenido en España, pero como están exentas, pues no lo pagas. Ok. Y si uno tiene lo que quiere es constituir una empresa, pero sea Ujú. del caso específico que acabas de mencionar de, bueno, de pronósticos deportivos u otro tipo de actividad relacionada con ese área o una empresa de otro tipo. ¿Hay algún régimen en Portugal Mm. ventajoso, bueno, o que sea atractivo? Sí, allí en Portugal sabemos que han puesto en diferentes pueblos o por ejemplo en las Azores un tipo muy reducido por la constitución de actividades y de empresas en esas zonas. Ahora bien, para poder acogerte tienes que justificar que efectivamente resides allí, otra serie de requisitos fiscales en los cuales se demuestre que puedes aplicarte esa bonificación, porque estamos hablando en una reducción de la cuota prácticamente de la mitad. Mm, Entonces, si puedes establecerte allí y cumplir esos requisitos, pues, ¿qué pasa? Que puede ser claro, atractivo, también claro. estás en un pueblo, no estás en una ciudad, son zonas que están menos pobladas, entonces, pues claro, por eso traten de incentivar que la gente Que vaya allí. la gente pueda allí, claro. Y existe, porque este tema igual es desconocido, o bueno, la gente no se fija tanto. ¿En España hay algún lugar en el que se conceda algún privilegio fiscal por mudarse dentro de Mm, España? a ver, dentro de España, en la renta sí que depende de dónde residas, pues se te pueden aplicar una serie de deducciones u otras. En cuanto a sociedades, antes había lo que se llamaba la zona CEC, que es la zona especial canaria, en la cual tú te podías acoger y tributabas un tipo inferior al del impuesto de sociedades. Ahora bien, los requisitos para poder establecerse ahí eran muy altos, Ujú, si no eras también residente allí, cosa que el administrador de esa sociedad tiene que serlo. ujú, Ahora mismo han salido bastantes noticias de la CEC y demás, y estamos estudiando a ver si es que van a reabrir la posibilidad de acogerse allí. Que además ya no solamente es cumplir los requisitos, es que tú lo presentas al cabildo y son ellos los que aprueban si te puedes establecer o no allí. sí, que hay un margen de arbitrariedad que no, o discrecionalidad que no se puede controlar, quizá, ¿no? Todavía no se sabe. En Igual en el principio, futuro, si cumplen los requisitos de trabajadores, de inversiones fijas y de establecimiento allí, pues en principio no deberían por qué no concederte la inclusión dentro de la CEC. dentro de ese régimen, ¿no? Igual en el futuro se clarifica un poco la situación, que puede ser bastante interesante y lo tenemos aquí al lado. Y Y está además, todo el mundo pensando en en, ese en fuera, irse a la otra punta del mundo, igual. hombre, además también sé que las empresas canarias y los profesionales canarios, sobre todo los profesionales canarios, tienen una bonificación que es el REPEP,
que es el régimen especial de pequeños empresarios, que están exentos de la tributación del IJIC. Sí. Y De- yo es algo que no entiendo por qué si ellos pueden acogerse a eso. di que es el IGIC, porque igual no Ah, todo el es mundo lo el sabe. impuesto general indirecto canario. Eso básicamente es el IVA, pero de ellos. Ujú. Y que es muy inferior al nuestro también. Y ellos están exentos de incluirlo en su factura siempre y cuando pues no lleguen a... Una cierta Ujú, facturación, ¿no? efectivamente. Les obliga a presentar una serie de información anual de control, pero no tienen que liquidar ese Ese impuesto. impuesto. Sí, son al final Entonces, cosas que ayudan, claro, sí, sí. claro, y yo digo, joder, ¿por qué no lo implementan aquí en la península también? Porque al final, Y, bueno, incentivaría la actividad económica, por un lado, entiendo, y bueno, pues claro, también sería un atractivo para los, claro, obviamente, claro, para sobre los todo propios porque al final del total de tu facturación, vale que al final, al ser un impuesto indirecto, indirectos. tú realmente no pagas ese impuesto, porque se traslada al consumidor final. Pero si de tu facturación de 400, vamos a poner 480 euros, vamos a poner, pues claro, esos 80 euros vale que te lo está pagando la otra persona y que tú lo ingresas en nombre de esa persona, pero si en vez de ingresarlo en su nombre pudieses ser tu total de factura, ayudaría a que los precios a lo mejor no fuesen tan altos. Claro, claro, claro. Sería atractivo para el cliente de Ujú, esa empresa, el consumidor final, al final. Y eso, pues, entiendo que favorecería también el crecimiento efectivamente. lógicamente, de las empresas. Y Claro, allí las también, empresas pequeñas, claro. claro, y allí también tienen otro régimen especial que es el RIC, que es el de retorno de inversión, que básicamente es que hay una parte del impuesto de sociedades que en caso de que lo reinviertas dentro del activo de la sociedad para su actividad, pues también está bonificado. Ujú. Entonces, pues no sé, yo veo ahí un montón de bonificaciones que joder, Que se son podrían atractivas trasladar a la península que se pueden trasladar aquí. Y no se y, hace, y- y claro. que, y que Pero, haría que no se fuese tanta gente de España. claro, pero claro, eso significaría, pues, supongo que Hacienda teme, no sé si tiene estimaciones o estudios contrastados sobre el impacto que eso tendría, que yo pudiera tener bueno, pues, en la recaudación. Igual temen simplemente pues que baje demasiado su recaudación, aunque bueno, a mí me parece que tendría seguramente pues un efecto, habría una Negativo. compensación claramente porque habría un incremento Mm. de la actividad económica, pero bueno, yo no soy de la agencia tributaria y no, No, pero no sé exactamente qué información tienen, claro. Em, pues para acabar, vamos a hablar simplemente de lo que a nadie le interesa, ah, que son, porque a todo el mundo le interesa lo bien que se tributa fuera, porque en España es un desastre y tal, pero en España, cuéntanos, una persona que quiera montar una empresa en España, ya fuera del marco de las residencias fiscales en el exterior, ¿tiene algún incentivo fiscal a la hora de constituir una empresa nueva? está el más común, que es el tipo reducido por creación de nuevas empresas, que sobre todo en vez de tributar al tipo general, pues tributas un 15% durante los 2 primeros años que Que obtienes está bastante beneficio. bien, ¿no? Durante los 2 primeros años en que se obtienen Ujú, beneficios. efectivamente, Si tengo pérdidas el primer año, no cuenta. no cuenta. Y pues básicamente después tienes pues amortizaciones aceleradas, pero que al final eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Ujú. Y, y bueno, pues No hay mucho más. no hay mucho más, la verdad. Hombre, un tipo del 15%, la verdad es que dentro de lo que hay, no Casi está todos los mal. países de la Unión Europea tienen, Tienen lo mismo. tienen casos similares. Tienen un Ujú. supuesto similar para atraer inversiones. Sobre todo Quizá hay, con tipos inferiores, ¿no? Al depende 15%, del ¿no? país, pero sobre todo, por lo menos en España, lo que hay que tener cuidado es con lo que se considera empresa de nueva creación. Porque si tú dentro de tu grupo de empresas tienes una que se dedica a algo similar y abres una nueva, Hacienda va a decir que esa actividad tú ya la empezaste a ejercer con la otra.
Claro. y entonces no te permite aplicarte el tipo reducido. Claro, que lo que no se puede estar haciendo es creando empresas cada 2 años para ir, traspasando Efectivamente, la actividad y estar beneficiándome eternamente del 15% efectivamente. del 15% de tipo reducido, claro, evidentemente. De todas maneras, bueno, dentro de la presión fiscal que sufren los empresarios en España, porque es cierto, pues bueno, es un pequeño incentivo que, bueno, que igual se queda corto, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, la generosidad de Hacienda es hasta donde llega. Y El problema es que vamos a peor. vamos a peor, claro. Sí, sí. Eh, ¿Por qué dices que vamos a peor? ¿Por alguna cosa que haya pasado últimamente o...? No, porque normalmente van quitando bonificaciones y deducciones Ya, quita. y claro, al final, pues claro, se resiente, después te obligan a contratar más gente porque quieren reducir jornadas y demás y claro, al final al pequeño empresario que tiene un margen muy justo, lo mismo estar obligado a contratar a otra persona para mantener la actividad abierta es inviable y al final termina diciendo, bueno, pues lo intento fuera y se va. Y al final, en Eh, vez de crear un puesto de trabajo, has sí, anulas, destruido. claro. Entonces, siempre yo creo que tratar de recaudar más impuestos y a base de subirlos siempre es contraproducente, Ujú. porque al final, si no hay ahorro, no hay gasto Claro, claro. en la actividad. No hay inversión, no hay gasto, no, claro, evidentemente. Lo que vas a ganar en recaudación por un lado, lo que crees que vas a ganar, lo vas a perder por otro, claramente, Ujú. claro. Y una cuestión sobre la que también se habla bastante, esto de las empresas patrimoniales que uno puede crear para que sean, bueno, que sean propietarias de bienes raíces o de inmuebles y que presten servicio a otra empresa. Esto A ver, que se normalmente. oye, Mm, discúlpame, no, sí, sí. solamente acotar lo que se dice en otros sitios, que se dice que, bueno, pues que es una gran ventaja porque uno pues, puede constituir una empresa de este tipo para que preste servicios a otra y así beneficiarse de ciertas ventajas. A ¿Qué, ver, qué nos al puedes final la contar? patrimonial, que bueno, esto habría que verlo en otro podcast que me invitéis a venir, pero básicamente sirve para cuando tienes un gran patrimonio protegerlo a través de una empresa patrimonial, que básicamente lo que es una empresa que no tiene una actividad como tal y lo único que hace es gestionar una serie de activos dentro pues, de lo que posee Del esa grupo empresa. o del grupo ¿Qué suelen, del... qué suelen hacerlo? Meterlo en esa empresa para después a la hora de heredar o traspasar ese tipo de inmuebles, pues, o de participaciones o demás, pues sea mucho más Más fácil. fácil que no transmitir los inmuebles en sí, claro. Claro. Porque después hay gente que monta una patrimonial para llevarse los inmuebles ahí y no tributarlos en la renta. Y claro, al final Hacienda lo que te dice, no, no, si no están afectos a una actividad, esos inmuebles Sí, son son como si tuyos. los tuvieses tú y te liquidan. Claro, claro, claro. Pero Tienen que bueno, estar afectos a algún tipo de actividad económica porque si no, pues se ha constituido esa imputación de empresa como una renta. pantalla, claro, sí, sí, como un propietario ficticio. O sea que no siempre es aconsejable igual recurrir a una estructura de este tipo. Hay que ver, entiendo, caso por caso. Es que Que, además el problema que ya después te invitaremos para que nos lo cuentes, que se te cómo se complica tiene que con hacer, toda la claro. obligación de información que puedes tener de, por tener un entramado empresarial y que a lo mejor no es Lo que se adapta a lo que tú tus esperabas. Ujú. necesidades, claro, claro. Bueno, pues sí, efectivamente, pues te tendremos que invitar para que nos cuentes con más detalle esto, porque es otro tema que está en el candelero, claro, no era el tema de hoy. Las patrimoniales y la holding ahora parece que no se habla de otra cosa. Claro, claro, sí, sí. Eh, pues nada, yo creo que la verdad que, o sea, nos has contado bastantes cosas que seguro que no sabían toda la gente que nos ha estado viendo. A la que espero bueno, pues que le haya gustado el contenido que nos ha brindado Daniel. Desde luego se ve que conoces la materia, o sea, se ve que la dominas y bueno, pues pienso que puede ser de bastante interés, no solamente pues para el público del sector más específico del juego o de las iniciativas relacionadas con el juego, sino para todo tipo de personas. De modo que, bueno, yo por mi parte, nada, pues darte las gracias.
Yo, de todos los fiscalistas que he escuchado en redes, creo que eres el más claro y el mejor, sinceramente, la verdad. Muchas Y bueno, gracias. es la verdad. Y espero que las personas que nos hayan estado viendo, pues hayan llevado una impresión similar a la mía, sin desmerecer a los demás, por supuesto, claro que sí. Así que nada, pues te esperamos en otra ocasión y nada, pues muchas gracias por haber venido a este espacio. A vosotros por invitarme y nada, deseando hablar de ese nuevo nicho. Ok, pues nada, muchas gracias, Daniel, muchas gracias.